Buenos días con todos las personas, los profesores, alumnos, la comunidad universitaria y la comunidad en general y a todos los cibernautas. Para mí es un verdadero honor, un verdadero gusto el día de hoy, como parte de los 196 aniversario de la Universidad Nacional de Trujillo y estando a puertas del inicio del semestre académico 2021, presentar esta conferencia a cargo del connotado especialista en educación, el magíster León Trachtenberg, los nuevos retos de la educación a distancia y oportunidades en el mundo digital. Para empezar esta actividad, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro rector, al doctor Carlos Vázquez Boyer. Muchas gracias. Buenos días, comunidad universitaria de la histórica Universidad Nacional de Trujillo. Buenos días, Trujillo. Buenos días, Perú. Muy agradecido, magíster León Trachtenberg, por haber aceptado la invitación gentil que le ha hecho nuestra universidad para los efectos de recibir de parte suya una magistral conferencia en el marco del inicio de nuestras actividades programadas para el ciclo 2021, que resulta ser una situación muy importante para nosotros y una situación tan importante también que quedará registrada en la historia de nuestra universidad. Es la primera vez en la historia de nuestra universidad y en general de las universidades del país, básicamente las universidades nacionales, que vamos a desarrollar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la virtualidad. Y entonces esto debe quedar registrado como un acontecimiento histórico de mucha significación. Que como siempre hemos dicho, ya le abrimos las puertas a la virtualidad en el Perú. Y aquí, por cierto, también con mucho entusiasmo en esta universidad. Y tenga por seguro la comunidad universitaria, Trujillo y el país entero, que no vamos a permitir que la virtualidad salga otra vez por esas anchas puertas de nuestro claustro universitario. Vamos a reforzar toda esta actividad. Pero en segundo lugar, en el marco de esta inauguración del ciclo académico 2021 en nuestra universidad, decirle a los estudiantes, decirle a los docentes universitarios y a los servidores administrativos que enfrentemos ese gran reto que en la historia se nos ha puesto intempestivamente. Hay que afrontarlo con la decisión de resolver esta situación de manera positiva y favorable, con resultados también positivos para la gestión universitaria. No vamos a dar la espalda ni vamos a ceder un milímetro a las posibilidades de fortalecer muchísimo más la virtualidad. Por supuesto, con la consideración y la convicción que la virtualidad no puede jamás reemplazar la presencia del docente, del maestro en las aulas de la universidad, porque ahí está el ingenio, la creatividad, la emoción que le brinda a cada una de sus palabras y que imprime en sus palabras el docente universitario. Jamás, seguramente, la presencialidad del docente en aula y la interactuación permanente con el estudiante podría reemplazar a una virtualidad carente de emoción y de sensibilidad. Pero en la historia tenemos que afrontar muchos y grandes retos, y este es el gran reto que nosotros tenemos la convicción, estamos enfrentándolos con la absoluta seguridad de resolver tanta preocupación de manera favorable para nosotros. Los principales favorecidos de manera inmediata, por supuesto que van a ser los estudiantes universitarios. Y también, por cierto, a un mediano plazo, la comunidad nacional, porque hacia ella es que se van a dirigir quienes vienen siendo formados en las aulas de nuestra universidad. Mi mensaje a los docentes es a que le pongan el entusiasmo necesario. Hay muchas limitaciones que seguramente tenemos para la ejecución de una actividad académica en este ciclo de manera adecuada y como quisiéramos que se reitere lo que vivenciamos en la presencialidad. Pero el docente universitario es creativo. El docente universitario es una persona muy especial que pone todo de manifiesto
para resolver los obstáculos que se le pueden presentar y que de hecho se nos van a presentar. Solo considerando y recordando, sobre todo de manera muy especial, la presencia de nuestros estudiantes y su rostro de emoción cuando le brindamos conocimientos novedosos y decimos la forma como se resuelven los problemas en cada una de nuestras áreas de especialidad, nunca va a reemplazar la virtualidad esos rostros de alegría y de emoción que muestra también el estudiante. Bien, muchísimas gracias, profesores de esta universidad. Muchas gracias, queridos estudiantes, por entrar jubilosa y entusiastamente a esta actividad académica 2021 que me plazco en inaugurar en este acto con una conferencia magistral de un connotado profesional conocedor a profundidad del tema educativo nacional. He tenido la oportunidad de leer incesantemente sus artículos, de escuchar sus declaraciones y estoy absolutamente convencido que el mensaje del día de hoy va a calar en la conciencia de los docentes universitarios y de los estudiantes de nuestra alma mater. Muchísimas gracias, Magíster León Trachtenberg. Doy por inaugurado esta actividad académica correspondiente al 2021, que esperamos los resultados al cabo de su evaluación sean favorables y positivos, porque así lo van a tener que decir nuestros estudiantes, a quienes vamos a consultar permanentemente. Tengo programado de aquí a 15 o 20 días una reunión con los representantes estudiantiles para que nos den sus impresiones respecto a cómo es que se está transmitiendo la información académica a través de la virtualidad. Damos, como repito, por inaugurado esta actividad académica 2021 con esta magistral conferencia. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro señor rector, el doctor Carlos Vázquez Boyer, dando inicio a este semestre 2021 que se inicia el día lunes. A continuación voy a presentar al ponente de esta conferencia. Sería muy largo enumerar todo el currículum del señor León Trachtenberg, pero voy a mencionar solo algunas cosas de ese gran currículum que él tiene y que no podría leer en su totalidad. Vamos a decir que el señor Trachtenberg es egresado de las carreras de Ingeniería Mecánica en la UNI, de Administración de la Educación en la Universidad de Lima, es magíster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico, además es magíster en Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Fue docente y director general del Colegio León Pinelo. Es miembro del Consejo Nacional de Educación desde su fundación hasta la actualidad. Es autor de más de 16 libros sobre educación peruana y, como lo dijo nuestro rector, es un líder de opinión en nuestro país. Sus publicaciones están en los medios de comunicación más importantes, también tiene su página web y sin más preámbulos le cedo la palabra al magíster León Trachtenberg para que dé inicio a esta conferencia. Bienvenido, señor Trachtenberg, a la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que esta conferencia ayude a contextualizar en qué situación nos encontramos en relación a la educación a distancia. Yo creo que el apuro por implementar un sistema de educación virtual no ha dado el tiempo suficiente para pensar, planificar, reflexionar sobre qué es sustancialmente distinto en la educación virtual respecto a la presencial. Da la impresión de que hay una especie de traslado de la educación presencial a los hogares o de los profesores que dictan las clases y de los alumnos que acuden a ellas. Pero no se está aprovechando el potencial transformador que tiene la educación virtual respecto a lo que es el aprendizaje utilizando esta otra plataforma tecnológica, virtual. Por lo tanto, mi charla va a tratar de
de ayudarles a entender por dónde anda el mundo moderno, el mundo de la tecnología digital, y cómo esto está siendo o no aprovechado por la educación, hasta hace poco que era meramente presencial y en el futuro que se presenta fundamentalmente digital o cuando menos híbrida entre la digital y la presencial. Ocurre que nuestra sociedad tiene instalada esta idea retrógrada de que educarse bien significa completar el sistema educativo, que empieza con las guarderías infantiles, sigue con la educación inicial, la primaria, la secundaria, la superior, que puede ser laboral, técnica o académica, hasta alcanzar distintos diplomas, posgrados y acreditaciones. Hay esta sensación de que no seguir esa ruta lineal completa supone desventajas. Pero la realidad nos muestra que todo esto es cada vez menos cierto. El mundo académico aún está desconcertado explorando nuevos imaginarios. Los paradigmas que originaron esta concepción educativa lineal se están desplomando sin que los principales decisores de las políticas educativas muestren los reflejos para intentar visualizar y reconfigurar este obsoleto sistema educativo que fue diseñado no para estos tiempos, sino para el siglo pasado. Prefieren aferrarse al modelo conocido porque les da seguridad, lo que paradójicamente frena los intentos innovadores, porque obviamente salir de la zona de confort siempre supone una necesidad de coraje, valentía, capacidad innovadora, que no todos tienen, sobre todo cuando están cómodos en lo que están haciendo. Fíjense que la escuela de hoy es heredera de paradigmas construidos hace siglos, de los cuales todavía no logra desencadenarse. De los romanos del siglo V ha heredado el trivium y el quadrivium, el trivium focalizado en la escritura y el quadrivium focalizado en matemáticas, que siguen dominando el currículo escolar y los exámenes escolares hasta hoy. De la revolución industrial del siglo XVIII ha heredado la idea de que la escuela es una especie de fábrica de producción lineal de productos homogéneos, o sea, alumnos que hacen todos lo mismo, con una división de trabajo, o sea, áreas, horas, grupos de alumnos, clases, que se agrupan por edades, o sea, por grados, y que se ejecutan sus tareas, como al estilo del modelo de Taylor, a cargo de capataces, o sea, profesores, que a cambio de instruir utilizan el poder de evaluar, premiar y castigar, para lo cual las notas son la herramienta de poder fundamental a cargo de los profesores escolares y los catedráticos universitarios. De los prusianos, de las estrategias militares de los prusianos y de las órdenes religiosas medievales, han heredado este concepto de disciplina totalitaria, ¿no es cierto?, que demanda acatar, obedecer y cumplir para ser trabajadores productivos y ciudadanos adecuados, es decir, alumnos exitosos. Haz lo que te digo y si lo haces bien, entonces vas a tener buena nota y por lo tanto vas a ser exitoso. La continuidad del colegio hacia la universidad ha sido heredera de las premisas de la economía del conocimiento y que tiene esta obsesión por estandarizar, por homologar, por medirlo todo, ¿no? Este tipo de estándares que no nacen de la educación ni de la pedagogía, sino que nacen de la economía y después con sus aplicaciones en la sociología. En este paquete se asume que saber es una construcción predecible, uniforme para todos, secuenciada, lineal, construida por segmentos evaluables en función de las competencias predefinidas por el evaluador, según su concepción de aprendizaje, que significa que saber algo se constata respondiendo preguntas fácticas cuyas respuestas deben encontrarse en los libros o en la memoria. Hay una sola verdad para cada tema, que la posee el profesor,
y el alumno debe hacer suya si es que quiere tener éxito bajo pena de desaprobar. Es decir, el saber es algo finito, predeterminado, que está en los libros, que el profesor lo sabe y que exige que el alumno lo aprenda. Y por lo tanto, este alumno, por supuesto, no está preparado para lo imprevisto, para lo que no está en los libros, para aquello que requiere una originalidad creativa, como nos evidencia obviamente todo lo que ha pasado con el coronavirus, donde vemos que autoridades y funcionarios no han tenido la menor idea de qué hacer con una cosa como esta porque era imprevista, no era predecible, no estaba en los libros, no estaba en los manuales, no estaba escrita en algún lugar para que uno sepa cómo aplicar aquello que ya está dicho anteriormente, ¿no? Que es como se hace normalmente en la universidad. El gran cambio que ha traído la universalización de Internet, los equipos informáticos y los digitales con conexiones muy rápidas, con teléfonos inteligentes, con redes sociales y un software crecientemente complejo e inteligente que llega al horizonte de la inteligencia artificial, ha abierto espacio para una concepción de aprendizaje alternativa, más multidimensional, más interactiva, más diversificada y personalizada, en la que las metas y estándares comunes a todos y la evaluación comparativa de logros deja de tener sentido. Esto está empezando a ser entendido por instituciones innovadoras que están marcando la ruta hacia la cual se orientará la transformación de la escuela y la universidad en los próximos 10 años. En este escenario, las instituciones educativas universitarias y técnicas van a dejar de tener el monopolio de la educación superior y el otorgamiento de certificados y diplomas en todos sus niveles. Cada vez más empresas como Google, Amazon, Apple, Microsoft, General Electric, Samsung, Volvo, van a ofrecer opciones educativas propias, muchas de ellas instaladas como software accesible online a través de los equipos digitales, y van a producir diplomas y certificaciones emitidas a nombre de la propia marca, trascendiendo la legislación nacional, como ya lo hacen en sus propias áreas de actividad, por ejemplo, Uber o Airbnb. Es decir, Amazon puede hacer una universidad virtual, dar títulos a nombre de Amazon y el mercado va a buscar eso, la gente graduada en Amazon o la gente graduada en Microsoft o la gente graduada en Google o la gente graduada en Apple, más que en las universidades tradicionales. Porque estas grandes empresas son las que saben cómo funciona el mercado. Y el que quiere conseguir un empleo, una profesión para meterse en este mercado, qué mejor que formarse en las empresas que dominan el mercado. Buena parte de la educación va a ser online y va a ser internacional. Va a estar compuesta por módulos ensamblables de minicursos y talleres que van a configurar currículos individualizados, como si fueran rutas para cada estudiante. Y van a incluir los cursos que hoy en día ya se ofrecen a nivel global a través, por ejemplo, de plataformas como Coursera o edX o Udacity, todos los cuales tendrán formas de acreditar las capacidades o competencias requeridas para el mercado laboral. Por ejemplo, ya hoy en día tener una certificación de Microsoft para manejar redes abre tantas o más puertas que tener un diploma de ingeniero de alguna universidad. Pronto Google o Amazon van a ofrecer certificaciones universitarias aprovechando las enormes plataformas y recursos innovativos que tienen. El valor diferencial de un profesional estará dado por su autonomía y plasticidad mental, por su capacidad de pensar en ideas originales, diseñar y desarrollar prototipos, su sentido ético y de responsabilidad social ciudadana, a la que se suman su solvencia digital y las habilidades sociales
que le van a permitir abrir puertas, darse a conocer, trabajar en equipos o clústeres de equipos. Estos profesionales, en vez de ser empleados estables de una empresa de por vida, van a cambiar de empleo unas 20 veces en su vida profesional y en muchos casos serán freelance perpetuos, dependientes de contratos a distancia. Por lo demás, navegarán en el mundo en el que la tecnología digital crea mercados singulares, en los que una empresa líder captura la mayoría de las utilidades y hace colapsar a todas las empresas menores, a la par que define la segmentación de las remuneraciones. Es decir, las grandes empresas que van a dominar el mercado van a capturar los talentos a los que les van a pagar muy bien, pero van a ser pocos, y las pequeñas y medianas empresas van a sucumbir frente a las grandes empresas, salvo que se conformen con ser pequeñas y por lo tanto remunerar a un nivel medio o bajo a los profesionales que trabajen en ellas. Esto supone pensar en una educación escolar y superior en la que la investigación de lo desconocido e imprevisto sea lo cotidiano, con discusiones continuas para ampliar horizontes y afinar posiciones personales, acentuando una fuerte conciencia ética, medioambiental y de ciudadanía democrática. Los estudiantes podrán asistir a varios espacios educativos a lo largo de su vida, incluyendo también algunos que realizan en casa bajo el esquema de homeschooling. La pregunta que tienen que hacerse los jóvenes postulantes y los estudiantes universitarios que están construyendo su plan de vida, su plan de estudios, sus elecciones vocacionales, etcétera, es una pregunta que yo les reto a mantener siempre presentes a los padres y a los estudiantes y por supuesto a los maestros que los van a orientar. ¿Por qué un empleador o un inversionista tendría que elegirme a mí para alguno de sus cargos? ¿Qué valor agrego yo a mi desempeño que me hace más deseable frente a mis pares? Porque si somos 100 ingenieros que hacemos lo mismo, el empleador va a escoger al más barato. Pero si somos 100 que hacemos cosas distintas, o cuando menos algunos tienen un valor agregado, entonces el empleador que busca ese valor los va a contratar aunque cueste más, porque para el empleador va a ser finalmente un ahorro y una ventaja, pagarle más al que tiene eso de especial que él está buscando. Hecha esta pregunta, ¿por qué me elegirían a mí? El reto de los estudiantes es buscar la respuesta y esforzarse para poder realizarla. En este contexto, la pregunta que tienen que hacerse las universidades es qué tipo de evaluaciones de ingreso permiten escoger a los estudiantes con más posibilidades de mirar el mundo de esta manera, los más talentosos, con más potencial para contribuir a la humanidad y para ser profesionales creativos, innovadores, cosa que los exámenes de ingreso actuales, diseñados en el siglo pasado para otro tipo de objetivos, obviamente no están cumpliendo. A pesar que las universidades suelen publicitarse como instituciones de vanguardia, sus evaluaciones de ingreso no soportan el menor escrutinio de los criterios pedagógicos de estos tiempos para escoger gente con potencial creativo e innovador. Tienen serias falencias, responden a criterios del siglo pasado y no pocas evidencian pocas ganas de corregirlas. Muchas veces yo les pregunto a la gente de las comisiones de admisión si ellos han consultado a la Facultad de Pedagogía, si lo que están haciendo como examen de ingreso realmente selecciona talento, y la mayoría de las comisiones de admisión ni siquiera le consultan a las facultades de Pedagogía o Psicología si lo que están haciendo realmente selecciona a la gente más talentosa para el perfil de profesional que se requiere para estos tiempos
y que no pocas veces los decanos anuncian como su ideal, como su objetivo. Daría la impresión que no se cuestionan cosas tan simples como qué relación hay entre la forma y el fondo de lo que evalúan en los postulantes y lo que ellas proponen como metodología de trabajo para formar un profesional exitoso. Frecuentemente estudiantes con muy alto potencial quedan fuera porque la universidad no sabe cómo detectarlos y cómo atraerlos, ya que los exámenes de ingreso tradicionales no están pensados en estos estudiantes, sino en, y disculpen el término, los calientacarpetas del siglo pasado, que deben confiar más en su memoria y en el entrenamiento para contestar preguntas que en sus habilidades intelectuales y sociales. Aún en el caso de los ingresos preferenciales facilitados por los promedios escolares o por el tercio superior, se utilizan los mismos criterios obsoletos que definen quién es un buen alumno, utilizando los promedios obtenidos en el formato escolar, que obviamente alienta la fuga de los talentos. Buena parte de los chicos talentosos no aparecen en el tercio superior, justamente por considerar que la escuela es un lugar aburrido, que les propone retos sin significado, por lo que no vale la pena esforzarse ni sacar buenas notas. Muchas veces en reuniones de profesores de quinto y secundaria les pregunto, ¿cuál es el promedio que sacan lo que ellos considerarían los alumnos más brillantes? Y con excepción de algunos que obviamente son los que sacan las mejores notas, una buena parte de lo que los profesores de los colegios consideran alumnos más talentosos sacan como promedio 14 o 15 y no están en el tercio superior. ¿Y por qué? Porque no están dispuestos a perder su tiempo estudiando cosas que no le encuentran sentido. Entonces hacen lo suficiente para no salir desaprobados, pero no van a perder su tiempo estudiando esas cosas que les piden en el colegio que no tienen nada que ver con el desarrollo de su inteligencia, su creatividad y demás. Es un tema en el que hay que pensar porque estamos perdiendo la posibilidad de capturar gente talentosa con gran potencial de investigación, de ciencia, de desarrollo científico, pero que por el formato de los exámenes de ingreso no entran a la universidad. Fíjense que en marzo del año 2013, un grupo de estudiantes del distrito de Providence, en Estados Unidos, les tomó una prueba escolar de secundaria a 50 exitosos ejecutivos, académicos, profesionales, en la zona de Rhode Island, en Estados Unidos. Una prueba de esas que se toman normalmente, las estandarizadas, que normalmente se toman en 10º grado los alumnos en Estados Unidos. Y al igual que todas estas pruebas estandarizadas, habían 50% de preguntas de selección múltiple para marcar, 40% de respuestas cortas para rellenar con una palabra o un número, y 10% apenas a preguntas que tendrían algún sentido crítico. Esa prueba se usa para evaluar el dominio de matemáticas de los egresados del colegio y supone que la evidencia de que el alumno está en buenas condiciones para su vida postescolar, para la universidad. Y si estos alumnos sacan un puntaje por debajo del satisfactorio, estas palabras que les gusta usar en el Perú también, debajo del nivel satisfactorio o debajo del nivel del logro, entonces no podrían graduarse del colegio. Fíjense que son empresarios y profesionales exitosos que dan un examen que define si podrían o no graduarse de matemáticas del colegio. El resultado fue el siguiente. Solo 4 de los 50 obtuvieron logros distinguidos. 7 lograron satisfactorio. 9 parcialmente satisfactorio. Y 30, o sea, el 60% de los profesionales y académicos más exitosos de Rhode Island no pudieron aprobar el examen que les tomaron
para poder saber si saben la matemática suficiente para terminar la secundaria. En otras palabras, esta gente, si hubiera estado en el colegio, no hubiera aprobado el colegio. Y son empresarios y profesionales de primera línea en Rhode Island. Lo que estos resultados nos muestran, y yo creo que si se replicaría en el Perú pasaría lo mismo. Este resultado muestra que estos adultos exitosos y habilidosos, como ejecutivos, como académicos, como profesionales, no eran buenos pues como para entrar a la universidad de la que ellos han egresado. Quiere decir que con el tiempo, en lugar de volverse más hábiles, se han vuelto menos hábiles, o sea, totalmente en contra del sentido común que diría que con la experiencia, con el tiempo, con la práctica profesional uno se vuelve más hábil. Resulta que para efecto de los exámenes escolares, los egresados se vuelven cada vez menos hábiles para contestar las preguntas que se supone que detectan su habilidad. Lo que quiere decir que esas pruebas no son predictoras del éxito universitario, del éxito profesional, del éxito académico, y sin embargo siguen constituyéndose en la base principal de las pruebas de ingreso en las universidades de hoy. Para un académico, para un profesional de éxito, lo que importa en el mundo real es si sabe hacer un presupuesto, si sabe calcular costos de bienes y servicios, si sabe entender e interpretar los datos de un gráfico, de una encuesta, si sabe estimar las variaciones de los precios en el mercado. Todo eso tiene para él mucho más sentido que resolver una ecuación cuadrática o de saber logaritmos. Pero lo primero no se evalúa en un examen de admisión, en cambio lo segundo sí, y si uno no contesta bien le van a decir que no es un candidato a la educación superior. Es oportuno al menos hacerse la pregunta de cómo se sabe si alguien sabe o no para detectarlo. ¿Cómo se sabe si un policía o un bombero o un soldador o un joyero, un abogado o un médico realmente es competente en su profesión y confiable para cualquier ocasión? Cuando tiene que actuar siguiendo las pautas de algún manual en base a problemas tipo o casos ya ocurridos anteriormente, o cuando tiene que enfrentar situaciones novedosas, sorpresivas, inusuales, y pese a ello, tiene que usar todo lo que acumuló en conocimiento, en experiencia, en inteligencia práctica, en creatividad, en espíritu inquisidor y crítico para encontrar la vía novedosa para encarar y resolver la situación que enfrenta. Pregunten a los empleadores, ¿prefieren contratar a un profesional que repite eficientemente la solución a problemas ya conocidos? ¿O prefieren buscar a quien es capaz de poner en juego toda su capacidad para resolver problemas nuevos, usando todo tipo de artimañas creativas para dar con la solución? La respuesta cae por su peso. Y lo estamos viendo en el manejo de nuestros profesionales del coronavirus. Ante una situación imprevista, se paralizan, son impotentes, son incompetentes. Están esperando que otros descubran el camino para después ver cómo lo aplican en el Perú. Y finalmente lo aplican de una manera bastante ineficaz. Lo estamos viendo hoy en día en la realidad del COVID-19. Si se quiere saber qué sabe realmente un estudiante, tiene sentido decirle, prepárate para la prueba que te voy a tomar el día 10 de julio a las 11 de la mañana a partir del sílabo del libro que tienes en la clase y con el tipo de preguntas para las cuales te has entrenado y para las cuales además hay simulacros o hay modelos de exámenes de años anteriores. ¿Tiene sentido? ¿Ustedes creen que el resultado de entrenarse para esa prueba que se va a tomar en un momento en que ha estado preanunciada va a reflejar lo que realmente sabe esta persona y lo que haría en una circunstancia inopinada, inusual, imprevista? ¿O es que solo está colocando un esfuerzo de memoria de corto plazo para responder bien a ese examen
con saberes que se van a volatilizar en el poco tiempo. Sin comparáramos, comparen ustedes, ¿no? ¿Cómo rinden estudiantes en un examen sorpresa que no ha sido preanunciado, con preguntas no hechas antes en clase? ¿Y cómo rinden cuando se les anuncia el examen con preguntas preestablecidas, con un sílabus preconocido, etcétera? Van a encontrar que en una situación imprevista el mismo estudiante rinde mucho menos que aquel que se entrenó para la prueba. Y entonces mi pregunta es, ¿están detectando con la prueba lo que la persona realmente sabe y haría en un momento en el que no tiene una preparación previa? ¿Qué es lo que le ocurre al común de los profesionales en su quehacer cotidiano? ¿Tiene sentido pensar de que uno puede evaluar bien lo que alguien sabe cuando le anticipa exactamente bajo qué condiciones lo van a evaluar? ¿O tiene más sentido una evaluación formativa, una evaluación continua en el tiempo, una evaluación inopinada, una evaluación en el día a día, una evaluación frente a retos imprevistos, sorprendentes, a ver cómo responde el estudiante? Lo que ellos realmente saben debería detectarse de modo inopinado. Cuando pueden evidenciar ese saber en una actividad cotidiana, o cuando lo pueden transferir a situaciones nuevas que no aprendieron antes, pero en las que van a usar lo aprendido. Por ejemplo, alumnos que estudiaron un curso de física pueden responder ¿por qué las bandadas de aves y los equipos de ciclismo cambian al puntero cada cierto trecho para beneficio del equipo? O estudiantes que estudiaron anatomía, ¿qué efecto tiene un corazón grueso en el funcionamiento del cuerpo? ¿O a qué órganos afecta tener la presión alta? ¿O cuál es la causa de la muerte súbita de los atletas? ¿O por qué un niño pequeño no debe levantar pesas? Nada de esto está en los libros. Pero si tiene conocimientos, debería poder razonar y aproximarse, por lo menos, a una respuesta a estas preguntas. Y si no es capaz de contestarlas ni siquiera aproximadamente bien, porque eso no le han enseñado en el colegio o en la universidad, en los cursos básicos de física, entonces, ¿qué es lo que realmente sabe? Y fíjense que estamos hablando de conceptos básicos de educación, independientemente de que sea presencial o online. Por eso es que yo decía, la migración a online no está construyendo conocimientos aprovechando el mundo virtual. Lo que está haciendo la educación online es trasladar la clase presencial a la pantalla, pero para que sigan haciendo exactamente lo mismo que hacían cuando estaban en una situación presencial. Usualmente los empleadores buscan personas creativas, audaces, que encaran problemas nuevos mostrándose capaces de poner en juego todos sus recursos para proponer una solución. Es el bombero que tiene que encarar un incendio nunca antes visto, o el policía de investigaciones que tiene que desarticular una banda criminal mañosa, o el médico que tiene que hacer una cirugía que no aparece en ningún manual, o los funcionarios que tienen que encarar epidemias como la del coronavirus que no tiene precedentes. Sin embargo, el sistema educativo privilegia la inversa. Decirle al alumno que tal día y tal hora lo van a evaluar en temas preanunciados, con un modelo de preguntas y respuestas preestablecidas, con la expectativa de que todos los evaluados respondan por igual la respuesta que el profesor conoce de antemano, que es la única válida y verdadera. ¿Acaso eso evalúa los saberes? Sin duda que no. Pero no es cómodo para la administración y para aquellos economistas que creen que todo se puede medir con pruebas estandarizadas, porque obliga a una evaluación individual, funcional y contextualizada de situaciones particulares que no les son cómodas y hace inútiles además los exámenes escritos estandarizados con respuestas prefabricadas para marcar o rellenar, que pueden ser resueltos por una computadora y no requieren que el evaluador ponga en juego sus criterios para poder determinar si el razonamiento de un alumno es correcto o no,
y si ha sido capaz de utilizar sus saberes para encontrar una respuesta original. En suma, la educación del siglo XXI no se diferencia de la del siglo XX por la incorporación de tecnologías digitales y formas de enseñanza virtual, sino por la personalización de la educación, por ser altamente interactiva, porque se demanda que el alumno sea un indagador, un investigador constante, un preguntador más que un contestador de preguntas. Un estudiante que analiza, hipotetiza, opina con argumentos y que a la par desarrolla proyectos colaborativos interdisciplinarios que va construyendo a través de ellos sus nociones de ciudadanía, de ética, de bien común, de responsabilidad social, de cuidado medioambiental, de solidaridad cívica, mientras descubre y cultiva sus pasiones. Si esto está en la médula de la formación universitaria de vanguardia y el posterior éxito del profesional, ¿por qué la oferta universitaria, incluyendo las evaluaciones de admisión y otras, no buscan que cultivar en los postulantes y en los estudiantes de los distintos ciclos y grados este tipo de visiones, este tipo de formaciones? Si la respuesta es que es muy costoso en tiempo, en dinero y poco amigable con una administración que quiere aplicar pruebas estandarizadas que produzcan un orden de mérito en un ratito, obviamente no hablemos de un sentido ético, educativo de la universidad. En cambio, si lo que se busca es adecuarse al contexto de los tiempos y la detección de los talentos para cultivarlos, las evaluaciones tradicionales no ofrecen las mejores respuestas para respetar la individualidad de cada estudiante. Creo que el contexto de epidemia del coronavirus en el que vivimos hoy obliga a preguntarnos por qué todos los gobiernos de América Latina han fracasado en la gestión efectiva de la epidemia del coronavirus. Diversos analistas han planteado sus hipótesis, a las que yo quisiera sumar la mía. Sus autoridades y funcionarios fueron educados en la generación anterior en colegios y universidades para tomar decisiones en un mundo formal y predecible, para aprender y aplicar lo que dicen los manuales, y no para resolver problemas imprevistos, para adaptarse rápidamente a nuevos contextos, para imaginar creativamente soluciones a los problemas nunca antes estudiados, y que tienen más de una respuesta posible porque no sabemos cuál es la respuesta más efectiva. Fueron educados para un mundo de problemas tipo, que tienen una respuesta única verdadera, que la conocen los profesores o catedráticos y en las que tienen que identificar cuál es la que le gusta al profesor para obtener una buena nota. Por eso, en este contexto imprevisto, novedoso, inusual, atípico, todos los gobiernos de América Latina salen desaprobados, ninguno pasa el examen. Por añadidura, fueron educados para no ensayar respuestas originales, porque si se equivocan les bajan puntos. Entonces, mejor quedarse en lo convencional, a la espera que los norteamericanos o europeos encuentren la solución correcta para copiarla. Por eso, lo que han hecho nuestros gobiernos no es ensayar una solución apropiada al medio virtual, hablando ahora de educación a distancia, sino trasladar a la pantalla digital la escuela y la universidad presencial, con el mismo currículo y sílabo rígido convencional, los mismos cursos, los mismos estándares, los mismos temas de clase, sin considerar la opinión de los alumnos, ni tampoco incorporar la realidad presente al quehacer de las clases. Y sin olvidar, por supuesto, las voluminosas tareas y exámenes de la escuela y la universidad tradicional. No se ha migrado a los códigos de acogida y motivación que requieren los estudiantes para aprender en el mundo virtual. Por eso, el debate sobre la equidad se ha centrado en la brecha de acceso a computadoras e internet por razones socioeconómicas y no en la brecha de aprendizajes al interior de cada aula, cuya solución no existe en la educación tradicional,
que está pensada para la uniformidad. Todos aprenden igual, de la misma manera, en el mismo tiempo, con el mismo texto, los mismos ejercicios, los mismos problemas, en nombre de la paridad en la formación ciudadana. El resultado, en la escuela y en la universidad, es una estratificación entre los que logran y no logran aprender, independientemente de su condición socioeconómica, porque esta segmentación ocurre por igual en las aulas de los ricos y de los pobres, y usualmente encumbran al tercio superior y discriminan a todo el resto, y los catalogan como incompetentes. La crisis del COVID-19 ofrecía la oportunidad de aprovechar la migración tecnológica para procurar una educación personalizada. Pero eso no ha ocurrido porque los estados y las universidades están pensando en superar el impasse más que en transformar su educación a tono con los tiempos. Esto lleva a pensar que ni bien termine la epidemia, podría haber una presión por retornar a la educación tradicional presencial. Pese a que la epidemia del COVID-19 ha creado las condiciones para deconstruir y reconstruir el concepto de educación superior y escolar. No se trata de reformar modificando detalles de lo existente. Se trata de reinventar, de un renacimiento de la educación peruana para poner a nuestros hijos en condiciones de lidiar con los retos de la modernidad. Ojalá, espero yo, que las universidades hagan mayor presión para convencer a los gobernantes de la necesidad de esta innovación digital y que tengan la inteligencia para entenderlo y el coraje para emprenderlo. Estimados amigos de la Universidad Nacional de Trujillo, yo sé que están ustedes en un momento importante de su vida académica, están empezando el año académico justamente a través de este medio virtual. Les propongo que a la par que desarrollan esta educación virtual posible en el corto plazo, se pongan a pensar los profesores, los estudiantes, la comisión de admisión, la comisión de graduados, todos pónganse a pensar cómo podríamos transformar la manera de aprender de los estudiantes y futuros profesionales aprovechando las posibilidades del mundo digital. Y con estas palabras les agradezco mucho la atención que me han brindado y estaré gustoso de contestar algunas preguntas si es que el formato de esta conferencia lo permite, para poder precisar o aclarar algunos conceptos que hayan surgido como reacción a lo que les he planteado esta mañana. Muchas gracias. Fueron las palabras del magíster León Trachtenberg de esta magistral conferencia. Tenemos algunas preguntas, vamos a hacer dos nada más por el formato. La primera pregunta, señor Trachtenberg, dice, ¿cuál debe ser el rol del maestro o cuál debe ser alguno de los principales roles del maestro en esta educación online? Yo creo que el maestro... Esa es la pregunta que le han formulado. Yo creo que el maestro tiene que ser un provocador y un mediador. Provocador a través de preguntas que promuevan la investigación. No importa el área que estén estudiando. Miren, pónganse en la situación de qué nos pasa a nosotros los académicos, los profesionales, los especialistas, cuando nos traen un problema, cualquiera que fuera. Vamos a suponer que ha salido una nueva medicina que dicen que puede ser útil para atender los casos de coronavirus. ¿Cómo hacemos para tomar una posición al respecto? ¿Qué hace una persona común, un ciudadano común, un profesional común? Lo que hace es, entra a internet, a un motor de búsqueda, pone palabras claves, el nombre de la medicina o coronavirus, o el nombre de un especialista epidemiólogo para asociarlo con esta medicina, va a ver qué dice.
abre ventanas, empieza a navegar, empieza a buscar información, empieza a buscar artículos, encuentra algunos que dicen que sí, que es una medicina muy buena, encuentra otros que dicen que no está comprobado que la medicina sea correcta o está recién en estudio. Uno sigue abriendo ventanas, viendo si hay alguna medicina alternativa que sea mejor, ya que estamos hablando de medicinas para curar el coronavirus. Uno empieza a leer otras investigaciones, uno empieza a archivar algunos documentos que le parecen adecuados, que le parecen interesantes. Y después de una búsqueda que uno sabe por dónde empieza, pero no sabe a dónde va a terminar, uno termina haciendo una síntesis, un análisis y haciendo una conclusión que va a guiar su conducta. ¿Voy a tomar el medicamento o no? Y mi respuesta puede ser distinta a la de todos mis compañeros de clase, porque cada uno hizo su propio proceso de investigación y cada uno tomó una posición que hace que responda a sus valores, a sus criterios, a su ponderación de argumentos, y a la confianza que le puede merecer tal o cual revista científica o tal o cual epidemiólogo, y en función de eso organiza su vida. Bueno, ¿y por qué no podemos permitir que los alumnos cuando aprenden en la universidad aprendan de esa manera? Dado un problema, ver cómo ellos imaginan la solución al problema, más que aprenderse la solución que el profesor tiene en mente o que está en el libro que se usa como bibliografía de consulta, para que después él demuestre que entendió lo que está en el libro o lo que el profesor le enseñó. Yo recuerdo mucho a un catedrático de la Universidad de Georgetown, que el primer día de clases, creo que era un catedrático de geología, el primer día de clases le decía a los alumnos, miren, lo último que se sabe de la geología, lo último que se sabe es, digamos, X y Z. Muy bien. Eso no les voy a enseñar, porque eso ya está en los libros. Eso ya se sabe. Lo que aquí vamos a estudiar es lo que no se sabe. Lo que aquí vamos a estudiar es aquello que está por investigarse. Porque ustedes como estudiantes, si de verdad quieren labrarse un futuro académico, profesional, van a tener que resolver problemas que no están resueltos. Porque los que están resueltos, ya la inteligencia artificial o cualquier software o cualquier buscador les va a permitir encontrar sin mucho esfuerzo. Así que el rol del profesor, en mi opinión, es el del gran provocador. Y cuando encuentra que los estudiantes se paralizan o tienen dudas, sirve de mediador, sirve de orientador, sirve para marcarle algunos hitos, para ayudarlo a encontrar su camino, porque finalmente son estudiantes que necesitan orientación, pero no para darle la solución, ni tampoco para decirle si está bien o está mal lo que ha hecho el alumno, porque lo que él tiene que aquilatar es por qué el alumno piensa como piensa, hace lo que hace o propone lo que propone, y no ser un juez que le dice eso está bien o eso está mal. Porque finalmente esa es una evaluación subjetiva del profesor. Mañana le toca a otro profesor que piensa distinto. Así que para mí ese es el rol del profesor. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Cómo evaluar en la educación online? Nos hacen llegar esa pregunta. ¿Qué instrumentos utilizar? Yo creo que la educación tiene que ser, formativa, de acompañamiento. Tiene que ser una evaluación que surge del alumno que actúa en situaciones semejantes a las que actuaría si fuera un profesional o un académico. Cómo investiga, cómo indaga, cómo busca información, cómo propone una solución, cómo confronta, cómo trabaja en equipo, cómo formula una teoría, cómo formula una hipótesis, cómo la comprueba, cómo verifica, cómo convence o no a los demás de los hallazgos que él tuvo, cómo presenta sus resultados para que sean conocidos por otros. Nada de eso tiene que ver con tomar exámenes. Bueno, señor Trachtenberg, ha sido un verdadero gusto para la Universidad Nacional de Trujillo, para la comunidad universitaria y la comunidad en general de acá de Trujillo, haber escuchado su conferencia, Los nuevos retos de la educación a distancia y oportunidades en el mundo digital globalizado.
Quiero agradecerle a nombre del señor rector de la universidad esta conferencia, y también quería manifestarle que la universidad, la alta dirección, ha considerado pertinente darle una distinción. Se la vamos a hacer llegar prontamente. Ahorita la vamos a ver en pantalla. Ahí está la distinción de la Universidad Nacional de Trujillo hacia su persona. Lo hemos declarado, la ha declarado la universidad visitante distinguido, así que le hago llegar esta distinción de la Universidad Nacional de Trujillo hacia su persona. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí ha sido, como lo dije al inicio, un verdadero honor, un verdadero placer haber estado de moderador en esta conferencia, y les agradecemos su atención, y nos vemos en las próximas actividades que vamos a estar desarrollando en la Universidad Nacional de Trujillo. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta pronto.